Ya estamos con nuestro próximo invitado, tal como lo anunciábamos al comienzo del programa, para hablar justamente qué pasa financiera en nuestra provincia. Le damos la bienvenida al contador Sebastián Gomeza, ministro de Finanzas. ¿Qué tal, contador? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Contador, en toda esta vorágine que se vive a nivel económico, político y social, ¿cuál es la situación financiera que hoy tiene la provincia? Para entender la situación financiera de la provincia hay que ver en el contexto que está también la provincia y al igual que todas las otras jurisdicciones que no escapan a la política macroeconómica que tiene el gobierno nacional. Hemos pasado un año muy duro, a mi criterio lo dije en varias oportunidades, un año de mucho ajuste, un año de políticas macroeconómicas y fiscales que vieron entorpecidas las finanzas de las provincias. Y este año esperemos que se revierta esa situación con un índice de crecimiento por lo menos a nivel de la Argentina en el nivel de la economía, cosa que todavía no está ocurriendo. Yo creo que falta un poquito más de tiempo para que la actividad económica de la Argentina y de la provincia de Salta obviamente empiece a los primeros pasos de crecimiento de la economía. El año pasado fue un año donde el Producto Bruto Interno decreció, donde tuvimos mucha inflación en los primeros 6 meses, en el primer semestre del año. Después esa tendencia empezó a bajar un poquito y llegamos a una inflación de un 36% el año pasado. Este año tenemos otras políticas, digamos, macroeconómicas, donde hicieron que el ajuste del año pasado se entra a tender en baja los índices de inflación de este año. Pero bueno, es muy temprano para ver cómo estamos nosotros este año y espero que este año se crezca, digamos. El año pasado Eso le iba a decir, si usted es optimista con respecto a ese crecimiento que decía, ¿cree que con las variables económicas que hoy tenemos y proyecta el gobierno nacional podemos crecer? Yo digo lo que principalmente vemos, lo cuando se hizo el presupuesto a nivel nacional, las políticas macroeconómicas que dio el gobierno nacional fue un crecimiento del PBI para este año del 3,5%, la recaudación a nivel nacional un crecimiento de un 27,8%, eso muy apalancado en lo que eran dos impuestos nacionales como ser el IVA y el impuesto a la ganancia, eso viene aparejado por un crecimiento de la economía. Pero bueno, hay otros informes donde el crecimiento no es tan grande del 3,5%, sino es un poco más mesetado a un 2,2%. Puntualmente, yo creo que para empezar a medir el crecimiento, particularmente en la provincia de Salta, nosotros teníamos estipulado, en base a las políticas macroeconómicas del gobierno nacional, un crecimiento de la recaudación de los ingresos corrientes nuestros, digamos que vienen por coparticipación y los ingresos generales nuestros, de un crecimiento de un 32 o un 31% en todo lo que es el año 2017. Y si vemos el corte del crecimiento que tuvo con respecto a los recursos nacionales, en enero fue de un 27%, y eso tiene una particularidad que está incluido ahí los 6 puntos porcentuales de evolución del 15% que retiene ante la nación de los fondos del ANSES. Entonces el crecimiento real podemos estar diciendo que fue de un 20%. ¿Ha disminuido la voluntad del contribuyente para pagar sus impuestos en lo que hace a los impuestos que ustedes recaudan como provincia? No, nosotros venimos se está trabajando muy fuertemente en la Dirección General de Renta, hay una aceptación por parte del contribuyente, obviamente tenemos un buen diálogo, tenemos una Dirección de Renta que es muy activa, hemos incrementado los decomisos combatiendo el comercio ilegal en la provincia de Salta en la medida que se puede, obviamente. Al haber recesión, al haber un parate en la economía, obviamente fluyen los vendedores que no están inscriptos, atentos a una situación económica, digamos, que hay en todo el país. Por lo tanto, la Dirección de Renta, volviendo a tu pregunta, está trabajando fuertemente y tenemos los índices de percepción de los recursos provinciales están dentro de los parámetros establecidos por nosotros. Contador, hace algunas horas nomás se reafirma desde el Ministerio de Hacienda de la Nación la medida de llevar al Congreso Nacional, sacar aquellos impuestos que se llaman distorsivos, donde hay dos que son muy importantes, donde obviamente las provincias verían reducidos sus ingresos, como son los ingresos brutos y el impuesto a los sellos. ¿Esto puede significar un fuerte golpe a las finanzas de la provincia certeramente? Hay dos cosas que hay que entender. Esto es una reforma tributaria que quiere establecer el gobierno nacional, la cual en algunos puntos estamos de acuerdo, en otros puntos no. No podemos dejar de financiar a distintas jurisdicciones. Obviamente la provincia de Salta no es ajena a ello. Nosotros, para que tengamos una estructura de los ingresos de la provincia,
el 75, el 80% viene de recursos nacionales por la coparticipación, por la transferencia de esos recursos, y el 20% son lo que aportamos nosotros de renta a la provincia. De ese 20%, el 80% es ingresos brutos o actividad económica. Por lo tanto, si de un día al otro se decide la eliminación de ingresos brutos de actividades económicas, nosotros veríamos desfinanciada la provincia en un monto no menor para la provincia. Por lo tanto, esto es una discusión que hay que ver, la capacidad contributiva de las empresas, por qué otro impuesto. ¿Y esto se puede compensar en otro impuesto o no? Por eso, se está hablando del IVA provincial, pero es o un IVA mochila o un IVA como es en Brasil. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, bueno, cada una de las provincias estipula un IVA provincial, hay que ver que no haya diferencia entre las diferentes jurisdicciones. Por ejemplo, Tucumán tenga un IVA, por dar un ejemplo nada más, ¿no? de un 6%, por ejemplo, y Salta un 8%, te va a convenir producir en Tucumán. Por lo tanto, hay que ser muy cauto, esto hay que seguir dialogando, hay que seguir conversando y ver la reforma tributaria, que tiene una reforma tributaria muy profunda en la Argentina, y así de esa manera ver... ¿Ustedes han planteado estos temas al Ministerio a nivel nacional? Porque dicen que hubo una reunión con los ministros de Finanzas de provincias. Hubo una reunión donde se puso sobre la mesa el sentido de empezar a ver los índices de coparticipación a nivel nacional para cada una de las provincias, como así también ver la capacidad contributiva que tiene cada una de las provincias. ¿Eso qué significa? Ver si una provincia es eficiente o no es eficiente al momento de recaudar sus tributos, ver la readecuación de los índices de coparticipación en las diferentes provincias de la Argentina, obviamente, y de esa manera ver en qué medida se puede empezar a trabajar en eliminar algunos impuestos distorsivos que pueden llegar a tener las provincias. Contador, esta fue una semana de negociaciones prácticamente al final con respecto al acuerdo salarial. Sabemos que el sector docente resistió la propuesta hecha por el gobierno. Le hago dos preguntas en una. ¿Está conforme con el acuerdo logrado y si realmente existe voluntad del gobierno de que en caso de que el índice inflacionario suba más de lo previsto, realmente compensar esos valores al sector trabajador? Miren, yo rescato dos cosas y aprovecho la oportunidad de decir que yo estuve muy conforme como el equipo, con el jefe de gabinete, la ministra de Educación, el ministro de Salud, el ministro de Seguridad, todos los que estuvimos en una mesa de negociación. Hay que reconocer la voluntad del diálogo que tuvieron los gremialistas en la provincia de Salta. Particularmente el gremio docente. ¿Puede decir lo mismo del sector docente? Sí, totalmente, eso iba a decir. Tuvimos varias negociaciones con el sector docente. Hay un reclamo fuerte que era convocado por un gremio nacional como es ETERA, la cual ADP, que fue la que no firmó el acuerdo salarial, porque hay una connotación, no quiero decir política, pero hay una connotación que era un llamado a nivel nacional del paro para el día lunes 6. Nosotros salimos de toda negociación que se puede decir típica, es decir, nosotros negociamos un porcentaje de incremento de los sueldos a nivel anual. Nosotros cambiamos esa política y dijimos, bueno, perfecto, vamos por el primer semestre. En el primer semestre, veamos, la provincia no está pasando una situación económica muy holgada, estamos muy finitos, te diría, en el sentido de los ingresos y los gastos que tenemos, pero obviamente había que dar un reconocimiento salarial como se viene dando todos los años. A eso, ¿qué remito yo? Seguimos con las mesas de negociación, seguimos con el diálogo, y es ahí en esa mesa de negociación donde se pautó este incremento por el primer semestre, que obviamente fue del 10% en febrero a percibir los primeros días de marzo y el otro 6% en mayo. Y aparte de eso se trabajó en las grillas, tanto de educación como en el sistema de salud. ¿Hay conciencia de reducción del gasto por parte del Estado? Sí, hay conciencia. Nosotros tenemos y venimos hablando con cada uno de los ministros diciendo que es un año y sobre todo estos primeros meses. ¿Ustedes lo notan y lo controlan, contador, a esto? Sí, se controla, tenemos, obviamente, nosotros siempre pensando que cada decisión que tenemos nosotros de recortar un gasto o de no hacer una obra o de no prestar un servicio, hay una persona atrás, hay un salteño atrás que se queda sin un servicio, se queda sin algo que tiene que dar el Estado. Por ejemplo, la mano del Estado
es fundamental. Nosotros el año pasado sacamos la ley del Bicentenario, que fue una medida anticíclica ante la recesión que había en la Argentina, y nosotros hoy día lo vemos en el interior, cuando vamos a recorrer cada uno de los municipios, vemos las obras que se están haciendo, que eso fue una decisión histórica del gobernador de la provincia, de otorgar del crédito al Bicentenario el 20% a los municipios, que son recursos extra presupuestarios y no lo tiene que pagar ningún intendente, lo paga la provincia. Y con eso se están haciendo obras, se están comprando maquinaria y realmente uno va a un municipio que ve que se duplicó su presupuesto de obra pública gracias a este endeudamiento que tuvo la provincia, y eso genera mano de obra genuina en el pueblo, se compra maquinaria, entonces se ve una reactivación. Contador, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros llegamos al final del programa agradeciendo como siempre la atención dispensada. Ni una menos, vivas nos queremos. Hasta el próximo miércoles.